Buenos días, tardes o noches. Vamos a aprender a gestionar permisos de archivo y directorios, así como también usuarios y grupos dentro de nuestro sistema operativo. Vamos a abrir primero la terminal. Vamos a listar el contenido con ls-l. Vamos a ver la estructura básica de los detalles que nos arroja este comando. En este caso tenemos el directorio de descargas. Empezando del lado izquierdo, vemos aquí en la letra D que nos indica que este es un directorio. Ahora, en caso de que fuera un archivo, vamos a crear un archivo primero con el comando touch llamado test. Volvemos a listar con ls. Vemos que aquí esta parte cambió, ahora es un guión. El guión lo que indica es que es un archivo y la D que es un directorio. Vamos a anotarlo aquí, vamos a iniciar indicando tipo de contenido. Tipo de contenido. Posterior a eso vamos a tener aquí tres caracteres. RW y aquí tenemos un guión. Estos son los permisos de usuario. Es decir, los permisos que tiene un usuario, que en este caso es Pastor, para poder escribir, leer o ejecutar un archivo. Posterior a eso tenemos otros tres caracteres. En este caso es R-, que son los permisos de grupo. En este caso el grupo es el mismo que el usuario, el mismo nombre, Pastor. Después tenemos tres caracteres, que son los permisos de otros. Llámase otros a cualquier usuario o grupo que quiera ejecutar un archivo o que quiera ingresar a una carpeta o un directorio. Posterior a eso tenemos un 1, que significa la cantidad de enlaces duros que tiene un archivo o directorio. Ahorita vamos a ver a detalle qué es eso. Vamos a anotar cantidad de enlaces. Posterior a eso tenemos el usuario llamado Pastor. Usuario. Después el grupo. El grupo al que pertenece ese archivo. Tenemos aquí el peso en bytes. En este caso el directorio de templates pesa 22 bytes. Por lo tanto vendría siendo el peso o tamaño. Vamos a escribirlo como tam. Tenemos aquí la fecha y hora de última modificación. Última modificación. Y por último tenemos el nombre del directorio o del archivo. Ok, una vez entendida esta estructura, vamos a guardar esta información. Vamos a seleccionar todo esto. Vamos a hacer Control-Shift-C. Crear un archivo llamado estructura. Le damos Enter. Control-Shift-V. Aquí faltó... Aquí. Control-S, Control-X. CAD, estructura. Y ahí tenemos la estructura guardada. Ahí en un archivo de texto. Ok, este 1 indica la cantidad de enlaces duros. Un enlace duro es más o menos lo siguiente. Vamos a ejecutar el comando ls-li. Vemos que aquí el archivo, por ejemplo, el archivo estructura, que es este de aquí, tiene hasta el lado izquierdo, tiene un nuevo número, 896. Cada directorio, cada archivo tiene su propio número. Este número es llamado inodo o nodo de índice, el cual es un número único para cada archivo o directorio dentro del sistema o del disco duro. Vamos a crear un enlace duro, el cual es otro archivo, el cual apunta al mismo inodo, pero con otro nombre. Por ejemplo, el comando para realizar un enlace duro al archivo estructura es el siguiente. ln, vamos a colocar el nombre del archivo al cual queremos crearle un enlace duro, por ejemplo, al archivo estructura. Y vamos a crear
o escribir el nombre del enlace duro. En este ejemplo vamos a ponerle tal cual, enlace duro. Damos enter, ls-li. Vemos que aquí nos ha creado otro archivo llamado enlace duro. Y tal cual es un archivo porque aquí al principio tiene un guión, lo cual indica que es un archivo. Pero si vemos más a la izquierda tenemos aquí el inodo. Este inodo es similar, o es el mismo que el inodo de abajo, 896 y 896. Por lo tanto, hemos creado un enlace duro de este archivo, el cual está apuntando al mismo inodo del archivo original llamado estructura. Y vemos que aquí ya ha cambiado, ya no es un 1, ya pasa a ser un 2, porque hay dos enlaces duros que están apuntando al mismo inodo, con nombres diferentes, eso sí. También existe otro tipo de enlace, llamado enlace simbólico. Ese enlace simbólico es como un acceso directo hacia el archivo original, tal cual no crea un archivo. Vamos a crear uno con ln-s, el nombre del archivo original. En este caso voy a utilizar el mismo archivo llamado estructura. Y después el enlace simbólico. Vamos a ponerle tal cual enlace simbólico. Le damos enter, ls-li. Vemos que aquí nos da con el nombre con un color azul, seguido de una flecha, el cual apunta al archivo original llamado estructura. Y para verificar que sea un enlace, vamos acá del lado izquierdo. Y aquí en vez de tener un guión, o en vez de tener una D de directorio, tenemos una L de enlace o de link. Y tenemos el inodo, el cual es diferente que el archivo original. El archivo original tiene el 896 y el enlace simbólico tiene el 897. Y, por ejemplo, si borramos el enlace simbólico con rm, enlace simbólico, vamos a ver que no se borra el archivo original. Lo borramos, le damos ls-li y se borró el enlace simbólico, pero sigue vigente aquí el archivo original. Vamos a crear nuevamente el enlace simbólico con ln-s, enlace, bueno, estructura, que es el archivo original, enlace simbólico, le damos enter, ls-li. Vamos a ver qué es lo que pasa al abrir el enlace simbólico. Le damos enter. Vemos que nos aparece el contenido de lo que vendría siendo el archivo original, el archivo estructura. Otra cosa a dejar en claro es que, por ejemplo, al realizar un cambio en el enlace duro, también se va a realizar el mismo cambio en el archivo original y viceversa. Por ejemplo, voy a abrir el enlace duro con nano. Bien, vamos a añadir otra cosa, por ejemplo, hola mundo. Salimos. Ahora vamos a listar el archivo que editamos, que fue el enlace duro. Ahí aparece el cambio, hola mundo. Ahora, ¿qué pasa si visualizamos el otro archivo? El archivo estructura, que es el archivo original. Vemos que también se realiza el mismo cambio, debido a que los dos archivos contienen un enlace duro hacia el mismo nodo. Así que cualquier cambio en uno se va a reflejar en otro. Igual si yo abro el otro contenido, el de estructura, lo doy enter, pongo hola mundo 2 o esto es una prueba. Guardamos, salimos, listamos el archivo original, estructura, listamos ahora el enlace duro. Vemos que igual se guarda el mismo cambio. Yo puedo, por ejemplo, borrar el enlace duro y no porque borre el enlace duro se va a borrar el archivo original. Vemos con ls-li que se borró el enlace duro, pero sigue vigente el archivo original llamado estructura. Ok, una vez visto lo que es enlace simbólico y enlace duro, vamos a proseguir. Vimos que tenemos el tipo de archivo, que es directorio, archivo o la L de enlace, para el caso de los enlaces simbólicos. Ahora tenemos aquí en el archivo test, por ejemplo, 3 caracteres, que es R, W y un guión. Estos son los 3 permisos esenciales que puede tener un usuario para cierto archivo. Por ejemplo, puede ser
el permiso R, que es read, de lectura, el permiso W, que es write, escritura, y por último tenemos X, que vendrá siendo de ejecución. En este caso el archivo test sí tiene habilitado el permiso de lectura, el de escritura, pero el de ejecución, que debería de ser el último, no lo tiene, tiene un guión. Por ejemplo, para agregarle el permiso de ejecución al archivo test, únicamente para el usuario pastor, ejecutamos el siguiente comando, que es chmod U para indicar que va a ser al usuario, o podría ser G para el grupo o O para otros. En este caso va a ser U para indicar que va a ser el usuario pastor, más para indicar que vamos a añadir un permiso, y X para especificar el permiso, en este caso ejecución. Después de eso notamos el nombre del archivo, que es el test. Damos enter, listamos otra vez ls-l. Vemos aquí que el archivo test ya tiene habilitado el permiso de lectura, escritura y de ejecución para el usuario pastor. Ok, vemos que aquí en el archivo test tenemos los permisos de grupos, en el cual nada más tiene el permiso de lectura, falta el de escritura y el de ejecución. Vamos a añadir ese par de permisos restantes para grupo y para otros. Ok, para hacer esto vamos a escribir el comando chmod G para indicar que va a ser a grupos, más para añadir los permisos. Y en este caso falta el permiso de ejecución y de escritura. W de escritura y X de ejecución. Colocamos coma, vamos a añadir ahora O de otros, que también faltan los permisos de escritura y ejecución. Vamos a poner más, escritura, ejecución. El nombre del archivo, archivo test, le damos enter. Vemos que ahí nos tuvo que haber añadido ambos permisos para grupos y para otros. Vamos al archivo test. Y si vemos, aquí tenemos todos los permisos para usuario, para grupo y para otros. Ahora, si queremos quitar, por ejemplo, el permiso de ejecución para todos, tal cual, para usuario, para grupo y para otros, podemos hacerlo de la siguiente manera. Chmod menos, tal cual, para indicar que va a ser a todos, menos X y nombre del archivo, ls-l. Y si vemos, ahí quitamos el permiso de ejecución, tanto usuario, grupo y otros. Hay veces que, por ejemplo, estamos viendo algunos videos, blogs, documentación en el cual tienen los permisos 777. Solamente que el 777 está en formato octal. Es decir, tenemos, por ejemplo, 421, 421, 421. En vez de escribir 421, en el 4 y en el 2 sería 0. Sería 001. Y en grupo seguiría siendo 421. Y en otros seguiría siendo 421. Esto nos da como resultado lo siguiente. Estos tres, recordemos que son los permisos lectura, escritura y ejecución del usuario. En este caso, lectura y escritura están con 0 y ejecución con un 1. Por lo tanto, vendría siendo un 0 más 1, se quedaría en 1. En el siguiente, que son los permisos de grupos, 4 más 2 más 1 sería un 7. Y 4 más 2 más 1 para otros sería un 7. Por lo tanto, este vendría siendo el número octal para indicarle que queremos que el archivo test únicamente tenga permisos de ejecución para el usuario, pero si tenga los 3 permisos para grupos y los 3 permisos para otros. Vamos a comprobarlo. Borramos esto. Era 177. Chmod 177. Archivo test. Le damos enter. Listamos con ls-l. Vemos que tal cual lo hizo. Los permisos para el usuario únicamente dejó el permiso de ejecución. Permisos para grupos, los 3 permisos.
y permisos para otros, los 3 permisos. Ahora, prosiguiendo con la estructura, ya vimos el tipo de contenido, vimos los permisos de grupo, que ya vimos también, de otros igualmente, cantidad de enlaces, ya lo vimos con los enlaces simbólicos y enlaces duros, usuario, este es el usuario, grupo, este es el grupo, otros tal cual no está aquí, pero es cualquier otro, tamaño, este ahorita tiene 0 bytes, por ejemplo, si queremos cambiar el tamaño, pues únicamente abrimos el archivo. Pero antes vemos aquí algo, dice permiso denegado. Vamos a checar los permisos. Control X para salir. ls-l, ¿qué es lo que pasó aquí? Al momento de realizar el cambio, haciendo las pruebas con el tipo de formato octal para cambiar permisos, cambiamos el permiso para el usuario, el cual somos nosotros. Recordemos que aquí el usuario es Pastor, el cual está ejecutando la terminal. ¿Qué queríamos hacer? Leer y escribir en el archivo test. Pero ¿qué pasó? No dejamos habilitados los permisos de lectura y escritura para el archivo test para el usuario. Vamos a añadirlos antes de proseguir. U de usuario más RW para añadir el permiso de lectura y escritura y el nombre del archivo test. Damos enter, ls-l. Ya tenemos ahí todos los permisos. Vamos de nuevo con nano test. Vamos a añadir cualquier cosa. Control S, control X, ls-l. Vemos que ahora sí cambió el tamaño del archivo. Antes era 0, ahorita son 20 bytes. Ok, ¿qué más tenemos? Última modificación. Este lo modifica ahorita. Dice que fue el 15 de diciembre a las 2:59. Ahí tenemos 15 de diciembre, ahorita ya son las 3. Y por último, el nombre del archivo. Ok, vimos que aquí tenemos el nombre de usuario que está ejecutando la terminal ahorita. Pero así como tenemos este usuario, tenemos muchos más usuarios en Linux. Vamos a visualizar un archivo. El archivo está en etc y se llama passwd. Le damos enter. Vemos que aquí aparecen varias líneas. Cada línea es un usuario. Por ejemplo, está el usuario Pastor, el usuario nmopenconnect. Cabe recalcar que hay ciertos servicios que crean su mismo usuario para ejecutar sus procesos. Por ejemplo, está nmopenconnect, colord, polkit, beef y así sucesivamente. Vamos a ver ahora más información de la estructura en la que está mostrada cada usuario. Tenemos primero, por ejemplo, aquí Pastor, delimitado por los 2 puntos, el cual vendría siendo el usuario tal cual. Usuario. Tenemos adelante una X. Aquí debería estar la contraseña del usuario Pastor. Pero como la contraseña está encriptada, muestra una X. Así que esta vendría siendo la contra. Posterior a eso está un número, en este caso 1000. El número 1000 es el UID o identificador único de usuario. Seguido de eso está 1001, que es un identificador único de grupo, o llamado también GID. Identificador único de grupo. Este identificador único de grupo es creado cuando es creado el usuario. Y en esta parte de aquí tenemos lo llamado GECOS o información adicional, que en este caso es el nombre con el cual hice la instalación de mi sistema operativo. Llamar Red Linuxera. Vamos a llamarlo aquí GECOS. Que puede ser nombre, por ejemplo. Vamos a poner aquí nombre. Nombre o
o dirección, etcétera. Seguido de eso tenemos lo que vendría siendo el directorio personal, que está en raíz, home, pastor. Directorio personal. Y por último tenemos aquí en este apartado el tipo de terminal que está ejecutando ese usuario. En este caso es una terminal tipo bash. Vamos a poner aquí tipo de terminal. Y eso vendría siendo la configuración o la estructura de cada usuario que tenemos aquí en nuestro sistema operativo. Vamos a guardar esto. Vamos a seleccionarlo. Control C. Una forma también de, por ejemplo, si estamos en, no sé, descargas y en carpeta 1, por ejemplo. Una forma de regresar al directorio personal del usuario pastor es escribiendo únicamente cd, le damos enter y ahí nos ha regresado a lo que vendría siendo el directorio personal sin necesidad de anotar la ruta completa. Vamos a darle pwd, ahí está, directorio personal. Vamos a crear un archivo llamado estructura usuario. Estructura-usuario. Usuarios. Le damos enter. Pegamos lo que hayamos copiado. Guardamos y salimos. Otro dato curioso, por ejemplo, hay otro archivo que está en etc llamado shadow, el cual contiene las contraseñas de todos los usuarios. Pero, por ejemplo, yo estoy como el usuario pastor. Trato de visualizarlo. Permiso denegado. Ocupamos estar como superusuario. Con sudo su, le damos enter. Colocamos la contraseña de superusuario o de root. Y ahora sí nos permitiría listar lo que es este archivo con las contraseñas de todos los usuarios. Pero están encriptadas, hasheadas, no están en texto claro. Así que ahí queda como dato curioso. Vamos a seguir ahora con lo que vendría haciendo los grupos. Vamos a salirnos del superusuario. Vamos a colocar su. Y vamos a irnos al usuario pastor. Vamos a listar el archivo etc group. Le damos enter. Vemos que aquí nos aparece pastor. La contraseña, la cual también está cifrada. Y esto que, como lo vimos anteriormente en el archivo etc passwd, es el identificador único de grupo que tiene en este caso el grupo pastor. Y así como está este grupo, tenemos grupos para Docker, por ejemplo, para Pulse, Scanner, ARP Watch y para demás servicios. Un detalle aquí, por ejemplo, vemos aquí, en este caso el grupo pastor, después de los dos últimos puntos, no tiene nada, pero acá arriba vemos que después de los dos puntos tiene pastor. Esto indica que el grupo Docker, con contraseña cifrada y con número de identificación de grupo 1000, tiene como usuario que pueda acceder a ese grupo el usuario pastor. Igualmente el usuario pastor, vemos que también acá pertenece a otro grupo, a un grupo llamado Scanner. Igualmente acá el usuario pastor también pertenece a otro grupo llamado Bluetooth, y así para los demás servicios que necesita acceder el usuario pastor. O por ejemplo otro usuario puede ser, en este caso este usuario que vendría siendo de algún servicio, pertenece a este grupo, Stune14. Se puede dar el caso que a un grupo pueda tener acceso tanto un usuario como otro, como el usuario Skynet y el usuario pastor. Ahora, por ejemplo, si queremos añadir un usuario,
es con el comando add user, pero vemos que aquí dice que solo el root puede añadir un usuario o grupo al sistema. Vamos a loguearnos como superusuario con sudo su. Ahora add user y colocamos el nombre del usuario. Por ejemplo, vamos a crear un usuario llamado test. Test, le damos enter. Dice añadiendo el usuario llamado test, ok. Añadiendo el nuevo grupo llamado test. Esto es porque cuando crea un nuevo usuario, crea también un nuevo grupo con ese mismo nombre. Y este de aquí es el identificador único de grupo, de ese grupo creado. Añadiendo nuevo usuario test con el grupo test. Vemos que aquí este vendría siendo el identificador único de usuario. Y también el mismo número vendría siendo el identificador único de grupo. Dice creando el directorio personal home test, ok. Copiando los ficheros desde etc SQL, ok. Vamos a crear una contraseña. Voy a crear una contraseña. La volvemos a escribir. Nombre completo de ese test, por ejemplo, no sé, red 2. Número de habitación, eso ya está por defecto, lo podemos dejar vacío. Teléfono de trabajo, pues no. Teléfono de casa, tampoco. Otro, vamos a ponerle usuario prueba. ¿Es correcta la información? Sí. Dice añadiendo un nuevo usuario, etcétera, etcétera. Vamos a checar el directorio home. Estamos dentro de él. Vamos a darle ls. Vemos que aquí nos creó este nuevo directorio, el cual es la carpeta de trabajo del usuario test. Vamos a irnos a la carpeta test. ls. Aquí nos creó un directorio llamado desktop y otro llamado templates. Y si queremos confirmar que se ha añadido ese usuario, vamos a visualizar el archivo etc passwd, etc passwd, le damos enter. Vemos que aquí nos ha creado el nuevo usuario con contraseña cifrada, identificador único de usuario 1002 y también identificador único de grupo 1002. Más detalles vendría siendo, o el GECOS vendría siendo el red 2. Y también más detalles, usuario prueba. Y esto que quedó aquí entre comas vendría siendo lo que era el número de trabajo, de teléfono, etc. El directorio creado, home test. Y el tipo de shell que está ejecutando, bin bash. Podría irme, por ejemplo, con su al usuario test. Le damos enter. Y ahí hemos accedido a la terminal, pero ahora con el usuario test. ¿Por qué no pidió contraseña? Porque estábamos como el superusuario. Por ejemplo, si yo quisiera cambiar mejor a pastor, su pastor, contraseña, me pide una contraseña de mi usuario pastor. Ahora si me voy otra vez a test, me va a pedir contraseña. ¿Cuál contraseña creamos? Esta de aquí. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera borrar el usuario, no pudiera borrarlo siendo test. Directamente sudo su. Ok, estamos como root. Userdel. Test. Le damos enter. Nos vamos a ir a la carpeta home. ls raíz home. Está todavía la carpeta test. Pero podría ser que esté todavía la carpeta, pero se haya borrado ya. Se haya borrado ya el usuario. Vamos a ir a etc passwd. Y vemos que se ha borrado el usuario. Si vemos ya no aparece aquí el usuario test, únicamente pastor. Vamos a realizar lo mismo, pero vamos a grepear, que recordemos que es para buscar información. Vamos a buscar aquí a ver si está el usuario test, le damos enter. Y vemos que no nos encontró nada. Pero si buscamos el usuario pastor, vemos que nos encontró este de aquí. Ok, entonces ya se borró el usuario, únicamente falta borrar lo que vendría siendo la carpeta de trabajo del usuario que borramos. Vamos a irnos a home. Listamos y borramos con rm-r, que es para borrar de forma recursiva un directorio.
borrando el directorio y todos los archivos o directorios que incluye dentro. En este caso de test. ls, únicamente queda aquí el usuario pastor con su directorio de trabajo pastor dentro de home. Ya para finalizar, así manteniéndonos en el superusuario en root, vamos a crear un nuevo grupo y también añadir el usuario pastor a ese nuevo grupo y sería todo. Vamos a crear un nuevo grupo con el comando group add. Sería group add. Vamos a colocar el nombre del grupo, por ejemplo, grupo prueba, no sé. Le damos enter. Vamos a visualizar el archivo etc group. Vemos que ya nos ha creado un grupo prueba con contraseña cifrada y con el identificador 1002. Ahora, para añadir, por ejemplo, el usuario pastor, para que quede así como en Docker, que tenemos el usuario pastor dentro de ese grupo, vamos a colocar el siguiente comando, que sería con el comando usermod menos a minúscula, g mayúscula. Vamos a colocar aquí el nombre del grupo, que es grupo prueba, el cual creamos ahorita. Y el nombre del usuario que queremos añadir, en este caso el usuario pastor. Le damos enter. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a listar otra vez el cat etc group. Y aquí nos ha añadido al grupo prueba, nos ha añadido el usuario pastor. O por ejemplo, si queremos añadir otro usuario, vamos a visualizar qué usuarios tenemos. Vamos a irnos a etc passwd. Tenemos el usuario dnsmask, por ejemplo. Copiamos. Vamos a irnos a el comando que hemos escrito aquí. Pegamos el usuario que vamos a añadir. Le damos enter. Listamos otra vez el cat etc group. Y vemos que aquí nos ha añadido el usuario dnsmask al grupo prueba. Y ahí queda el grupo prueba con estos dos usuarios. Y ya para finalizar ahora sí, vamos a escribir el siguiente comando, que es para borrar el grupo. En este caso el grupo era con groupdel, el grupo prueba. Le damos enter, ahí se borró. Vamos a listar el cat etc group para verificarlo. Y vemos que aquí únicamente el último grupo fue el grupo pastor. Ya se borró el grupo prueba. Y creo que eso sería todo por el momento. Vimos lo básico, desde cómo crear y qué es un enlace duro, enlace simbólico, cómo crearlos, cómo borrarlos, cómo distinguir cada uno, la estructura básica de los detalles que nos arroja el comando ls-l, qué tipos de permiso hay, cómo añadirlos, cómo quitarlos de un usuario, de un grupo, de otros, de todos al mismo tiempo, cómo poder añadir o quitar permisos utilizando el formato octal o numeración octal. Vimos también información acerca de 3 archivos importantes, como es el etc passwd, que es donde está la información de los usuarios. Vimos su estructura. Vimos también el archivo, vimos también de qué trata el archivo etc shadow, que es para información de las contraseñas de los usuarios, las cuales están encriptadas. Vimos información acerca del archivo etc group, el cual muestra la información de los grupos que están en el sistema. Y vimos también cómo añadir usuarios a este grupo o cómo borrar el grupo también. Y pues también recordando, vimos cómo crear usuarios y cómo borrarlos. Bueno, eso sería todo. Ya el siguiente video sería de personalización. Vamos a dejarlo completamente diferente, sin ventanas, únicamente fondo de escritorio. Vamos a utilizar comandos para acceder a la terminal y a los demás programas. Va a ser un video algo complicado, quién sabe cuánto vaya a durar, pero sin más por el momento, nos vemos y muchas gracias.